Buenas tardes con todos amigos de Colmena, mi nombre es Juan Carlos Sosa. Gracias por asistir hoy a esta pequeña charla sobre un tema que creo que es de vital importancia por la coyuntura en la que estamos pasando y viviendo actualmente. Mi nombre es Juan Carlos Sosa, soy coach financiero y realmente lo que quiero el día de hoy es un poco transmitirles ciertos mensajes para que podamos ir manejando de mejor manera toda esta situación que definitivamente nos está agobiando, nos genera inquietud, nos genera un poco de temores y de angustias. El tema principal en el que vamos a tratar hoy día es cómo justamente manejarnos en crisis, en situaciones de crisis desde una perspectiva, de la perspectiva financiera. Y realmente aquí es importante que entendamos por dónde comenzar. Por dónde comenzar a ver esta situación y hacia dónde tenemos que nosotros orientar nuestros esfuerzos y nuestras miradas. Primero tenemos que entender que problemas siempre existen en nuestras vidas. Y realmente solo la sumatoria de esos problemas es lo que llegan a establecerse y dar como consecuencias las crisis. Entonces, realmente desde ahí debemos de empezar a partir. O sea, realmente tenemos problemas a diario, tenemos situaciones adversas, pero lógicamente en este instante y en este momento, por fuerzas mayores que han escapado totalmente de nuestro control, realmente en este instante estamos afrontando una situación que realmente nosotros no le imaginamos nunca vivirla. Pero realmente desde esa perspectiva y entendiendo de que esos problemas que están causando una crisis y que nos están agobiando en una espera para ver en qué vamos a terminar, es donde tenemos que comenzar a ver y cambiar nuestra forma de analizar y ver las perspectivas. Uno de los principales factores o tips que nosotros debemos empezar y que creo que ya lo estamos manejando, primero es la adaptabilidad. Tenemos que adaptarnos a la situación y a las circunstancias. Es claro y notorio que todos y cada uno de nosotros en este momento hemos tenido que en estas 3 semanas de encierro adaptarnos a muchas formas de ver las cosas, a muchas formas de actuar en el día a día. Primero desde nuestra perspectiva personal, familiar, el vernos lógicamente en nuestros espacios las 24 horas del día, donde tenemos que interactuar entre nuestro trabajo, en los casos en los que podemos desarrollar algo de esas actividades, y nuestra vida familiar, y poder también empezar a ver qué está pasando en nuestro entorno desde el encierro y ver información que nos está angustiando, que los casos siguen aumentando, pero todo esto realmente nos lleva y nos conlleva a decir, señores, adaptémonos a las circunstancias porque el mundo en este momento no es el mismo. Y dentro de esa visión, el segundo tip que yo siempre recomiendo para empezar a manejar adecuadamente las crisis es ser proactivos. Realmente nosotros por costumbre reaccionamos, somos muy reactivos en las cosas y cómo manejamos las situaciones y las circunstancias. Y eso a veces nos hace cometer errores en decisiones que tomamos porque simplemente estamos reaccionando. Entonces, el segundo tip que yo siempre hablo y les invito a que ustedes reflexionen y lo manejen y lo adecúen a su vida en estos instantes es ser proactivos, la proactividad, es decir, empezar a buscar ya soluciones frente a las situaciones. Y ahí entra el tercer criterio, la tercera palabra que para mí es importantísima en estas circunstancias, la creatividad. Y póngase solo a reflexionar sobre un aspecto que ya estamos viviendo en todos los días. Las angustias definitivamente nos inducen a ser creativos. Cuando nos vemos agobiados por circunstancias como las actuales, en las que tenemos que, primero, precautelar nuestra salud, nuestra integridad, y que también tenemos que, en algunos casos, sobrellevar la situación económica, la situación financiera que nos está agobiando, es ahí donde nuestra creatividad empieza a aflorar. Y si ustedes se ponen a recapitular lo que ha pasado en estas 3 semanas en sus vidas personales, en sus vidas familiares, en sus negocios, es que hemos tenido que improvisar y ser creativos en muchas circunstancias. Y es ahí donde tenemos que empezar a buscar los ejemplos de lo que hemos estado haciendo y empezar nosotros justamente a tomar esas acciones que hemos ya ejecutado y plasmar y empezar, oh, perfecto, por ahí es donde yo debo seguir creando y seguir desarrollando los puntos aquí en esta situación. También
tenemos que empezar a actuar. O sea, si nosotros nos quedamos pasivamente escuchando noticias, agobiándonos por los mensajes que nos llega de que la situación cada vez se vuelve un poco más complicada, que realmente el país está agobiado, que el mundo está agobiado, y realmente no empezamos a tomar acción, es ahí también donde empezamos a equivocarnos en cómo enfrentar la crisis. Esas acciones van desde lo particular, a lo general, y empezar también a visualizar que cada una de las decisiones que nosotros vayamos tomando en este instante en nuestras vidas, también tienen que buscar esa solvencia que vaya simple y sencillamente a resolver ciertas situaciones y ciertos problemas que en este momento no nos dejan tranquilos. Entonces, también empezar a trabajar bajo esa circunstancia y esa situación. Igualmente, yo siempre he dicho, seamos obsesivos con las cosas. Esa obsesión sana desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de lo que nos gusta hacer. Y si realmente por ahí creo y tengo la intuición de que debo salir, obsesionémonos con esas ideas y empecemos a trabajarlas. Empecemos a primero trabajar en nuestra mente, en nuestro principal activo que tenemos, que es nuestra actitud, nuestro cuerpo, y obsesionémonos con realmente encontrar, y que es el momento de nosotros de encontrarnos nuestro yo, el ver nuestras capacidades, nuestras fortalezas, y mirar estas circunstancias adversas también con cierto nivel de optimismo. Un optimismo que no es decir, bueno, Juan Carlos, bueno, en este rato, ¿cómo puedes ser optimista si realmente todos los días estamos viendo que la situación siga complicándose, que no sabemos cuánto vamos a estar aquí en estos encierros obligados, que cuándo vamos a volver a nuestra vida normal? Primero, partamos de una primera visión y una primera circunstancia. La vida no va a ser la misma después de este evento. Y esto nos va a obligar a mirar con esa óptica. Y realmente bajo esa perspectiva, miremos con optimismo lo que nosotros podemos hacer. Primero encontrándonos con qué somos capaces, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal hasta ahora. Y realmente bajo esa premisa poner realmente esa pasión. Realmente estas 3 semanas para muchos de nosotros, al encontrarnos aquí un poco en nuestras casas, en nuestro ambiente, empezamos a retomar muchas cosas que nos habían apasionado mucho antes y que realmente las habíamos dejado descuidadas. Y que por A o B circunstancias de la vida las habíamos dejado de un lado, pero que ahora es el momento justo de empezar a ver en qué cosas yo me apasiono. Porque cuando yo empiezo a vivir bajo esas pasiones y hacer de esas pasiones, por ejemplo, una oportunidad para desarrollarme profesionalmente, desarrollarme en mis negocios, realmente cuando uno lo hace por pasión, no trabaja, uno lo disfruta y los resultados van de por medio. Entonces vamos viendo ese mensaje que les estoy dando, esa transmisión de decir, señores, seamos apasionados en todo lo que estamos desarrollando, en todo lo que queremos actuar de aquí en adelante. Y algo que es fundamental y que realmente en estas circunstancias empezamos a perder, que es nuestra estima. Nuestra autoestima es uno de los pilares más importantes que tenemos personalmente para ser lo que somos y para llegar a alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Lo que debemos hacer es siempre salvaguardar eso, no dejar que nadie quebrante esa estima que tengo sobre mí mismo, que realmente pensemos en que nosotros tenemos la capacidad y la solvencia para salir de esta situación y que somos los primeros llamados a actuar. Nadie nos va a dar haciendo las cosas. Si bien es cierto, es un momento de buscar ayudas, de integrarse, de comunicarse, si no tengo esa visión personal de mí mismo, de mi confianza en mis capacidades, no voy a poder yo mismo salir a frente y enfrentar las circunstancias y las adversidades. Y también pensemos que es el momento de trascender, es el momento de reinventarnos, es el momento de hacer algo nuevo con nosotros y con nuestras vidas. Es ese instante actual en que nosotros debemos decir, ok, se acaba de parar el mundo para darnos un mensaje que nos dice, señores, es hoy o nunca. ¿Dónde están mis oportunidades? Las oportunidades tenemos que observarlas, están ahí. Si nosotros solo estamos mirando el ambiente, solo viendo las cosas como están pasando alrededor nuestro,
no estamos encontrando en qué podemos nosotros trascender y podemos generar lo que nosotros hemos considerado siempre nuestros sueños y nuestras metas. Siempre hemos estado escuchando en los últimos años de esa famosa zona de confort. Que debemos de salir de nuestra zona de confort porque realmente es ahí donde nosotros encontraremos nuestro éxito personal y nuestro futuro. Realmente esa siempre ha sido un tema que hemos hablado y que hemos discutido en muchas circunstancias de nuestras vidas, pero que no hemos tomado ese ámbito de decir y tomemos la decisión. Hoy se nos da la oportunidad obligada de que realmente ya no existe zona de confort, porque realmente si nos podemos evaluar lo que ha pasado en estas circunstancias es que o nos reinventamos y salimos adelante o nos quedamos, nos estancamos y Dios no sabe en qué terminamos. Esa zona de confort en la que vivíamos hasta hace pocas semanas, un mes, un poco más, cuando todavía no entrábamos en este circuito de la pandemia, realmente ahora nos hace recapitular y decir, señores, aprendamos a que tenemos que observar lo que está pasando en nuestro alrededor y no solo quedarnos en, como les decía, en contemplar y mirar. Es importante ver los detalles porque ahí están las oportunidades. ¿En qué podemos nosotros trabajar y actuar? Y es aquí donde empezamos a entender que primero nuestra capacidad es ilimitada. La capacidad que uno tiene se expande infinitamente como se expande el universo, como decía una gran amiga. Y es justamente para llegar a eso que tenemos que ver y estar claros de que nuestro cerebro es el que ejecuta y el que nos da los patrones mentales bajo los cuales empezamos nosotros a actuar. Aquí juega un papel importantísimo la salud mental. Es algo en lo que nosotros no podemos descuidarnos. Inclusive en algunas circunstancias la salud física puede ser solucionada y atendida con una pastilla, con un médico. La salud mental es importante porque realmente de ahí depende todo lo que podamos nosotros aflorar y desarrollar. Por eso cuidémonos de esas angustias, de esos sentimientos de pesadumbre, de pesimismo, porque realmente lo único que están haciendo es afectarnos a nuestra parte cuerpo, físico, mente, y tenemos que ahí trabajar. Es ahí donde nosotros tenemos que buscar la forma de, primero, cambiar ese chip. Ese chip que tenemos nosotros en nuestra cabeza, donde realmente se traduce en la actitud que pongamos a las cosas. Ya no podemos cambiar la realidad en este instante. La realidad está dada. Las circunstancias y las situaciones que estamos viviendo están ahí y están ahí para que nosotros las afrontemos y las luchemos. Es aquí donde tenemos que empezar a ver que hay que asumir riesgos. Los riesgos se los asume cuando uno empieza a medir las cosas y no dejar de lado también el poder buscar eso que es tan fuerte como nosotros hemos hablado siempre, esa actitud del poder de la palabra. Que nosotros empecemos a decretar primero que vamos a poder salir de esta situación, que vamos a salir, que realmente vamos a lograr lo que nosotros queremos hacer para que toda nuestra familia y todo nuestro entorno esté bien después de toda esta situación. Y es aquí donde nosotros tenemos que trabajar ya en entender por qué estamos aquí en el mundo. Realmente, ¿qué misión cumplimos? Vinimos aquí por algo. Tenemos nuestros hijos, nuestras familias, nuestra pareja, nuestros negocios, nuestros empleados en algunos casos, y por eso tenemos que también pensar en que esa es nuestra misión. Venimos aquí a desarrollar, a crear, a crecer, a salir adelante, y lo hemos hecho hasta ahora de alguna manera y de hoy en adelante tenemos que volvernos mucho más comunicativos, mucho más solventes en el sentido de buscar unidad, buscar unión, en apoyarnos, en ayudarnos. Esa capacidad que podemos trabajar en conjunto es la que nos llevará justamente a lo que todos nosotros hoy de alguna manera estamos angustiados, estamos temiendo. Porque primera lección que nos da esta situación en este momento es que el mundo acaba de cambiar. Y esa es la primera lección porque no va a ser nada igual cuando nosotros volvamos a nuestros trabajos, a nuestros negocios, cuando volvamos de alguna manera a retomar nuestras actividades normales en el día a día. Se acaba de dar un giro de 180 grados en absolutamente
todos. Y es ahí donde nosotros tenemos que meditar y trabajar, en que es el momento, como les decía, de reinventarnos. Es el momento de empezar a visibilizar en qué cosas nosotros podemos empezar a desarrollarnos y transformar nuestras vidas. Es el momento de modificar la forma en la que nos hemos manejado hasta ahora, en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, en nuestros trabajos. Hay que buscar las fórmulas en las que podamos desarrollar y entender que ahí está el mercado listo y preparado para que cuando esto se destape y se abra, volvamos a actuar y volvamos a ser esa gente proactiva que hemos hecho hasta el día de hoy, todo lo que hemos construido. Pero hoy tenemos que ver las cosas desde otra visión. Primero, les digo, tenemos que mantener la calma. Es difícil aceptar esa palabra. ¿Cómo nos podemos calmar si realmente ni siquiera podemos salir, si ni siquiera podemos visitar a nuestros seres queridos? Estamos separados de todo y cada una de las cosas que nosotros teníamos en nuestro día a día. Pero ¿saben qué? También dentro de esta circunstancia, de esta situación, tenemos que aprender que haya un reto increíble hoy, aquí en este encierro, de aprender a manejar y administrar nuestro tiempo. Aprovechemos esta coyuntura, porque el tiempo no va a regresar. Es hoy cuando nos da la naturaleza y cuando nos da la vida la oportunidad de administrar ese tiempo en favor de nosotros. Empecemos dentro de nuestras mismas casas, ¿no es cierto?, a delegar actividades, el poder a construir un entorno mucho más amigable y que podamos nosotros convivir de mejor manera en ese entorno para poder trabajar y poder meditar y poder desarrollar nuestras ideas que estamos construyendo el día a día. No nos quedemos en la queja, actuemos, hagamos las cosas, no solo estemos quejándonos buscando culpables. En esta situación mundial actual, yo realmente en este momento no veo por qué tenemos que estigmatizar un culpable en particular. En este momento en el que realmente lo único que tenemos que ver es soluciones a las situaciones y cómo poder salir adelante. Transmitamos ese positivismo a todo nuestro entorno, a toda nuestra gente, porque es ahí donde nosotros empezamos a trabajar y es ahí donde empezamos nosotros a actuar. Claro, parte de la vida en este instante es cómo responder a este reto que Juan Carlos les está exponiendo en este instante. Primero, ya desde nuestra vida personal, tenemos que estar claros que hoy es el momento de tener en nuestra vida 3 enfoques claros para manejarnos de hoy en adelante. El primer enfoque que yo lo manifiesto y lo digo, analizando el pasado, lo que ha sucedido en nuestras vidas, en nuestros negocios, en nuestras actividades, es tener hoy ya un enfoque financiero. Aprendamos de lo pasado, aprendamos de lo que ha sucedido. ¿Qué nos faltó hacer en este instante para poder haber cambiado ciertas cosas que estamos viviendo hoy por no haberlo hecho? Entonces, ese análisis, ese enfoque financiero, es decir, en qué no debía haber gastado o en qué sí, en qué debía haber invertido, en qué no, cómo puedo hacer un presupuesto, por qué no lo hice, en qué me equivoqué, en qué acerté. Empecemos a hacer esa evaluación de ese pasado para que con ese enfoque financiero empecemos a construir el futuro. Y ahí va el segundo enfoque que hoy es primordial, ese enfoque operativo, es decir, actuemos, es decir, definamos, tomamos decisiones, empecemos a desarrollar nuestras ideas, empecemos a plasmar lo que algún día teníamos en nuestra mente, en nuestra cabeza, desempolvemos, alguna idea brillante que algún día a mí me tenía rondando mi cabeza y decir, siempre quise hacer esto, hoy es el momento de entenderlo y ponerlo operativo. Y ese es el tercer enfoque que nos va a ayudar, el enfoque estratégico. Hoy tenemos que ser estrategas de nuestra vida. Nosotros somos los únicos arquitectos que van a poder construir nuestro futuro y edificar lo que queremos ser de aquí en adelante. Por eso les invito a que desde esa visión empecemos a trabajar. Y sabe que es algo tan sencillo como esto. Cojan un papel y un lápiz y empiecen a listar todos los problemas que hoy les está agobiando en su cabeza. Y escríbanlo.
y numeren en cada línea un problema, en cada línea un problema. Y cuando ustedes terminen ese primer ejercicio, corten cada línea que ustedes escribieron y déjenla como un papel suelto. Y a cada una de esas líneas en las que ustedes describieron un problema, vuélvanlo positivo y encuentren una solución. Me explico un poco más así para que me vayan entendiendo. Si por ejemplo hoy me doy cuenta que por qué no aprendí a usar bien las redes sociales. Si yo paso ese problema, que realmente hoy es un problema porque todo está en línea, si yo lo paso a positivo, yo lo pongo y decir, voy a aprender a manejar las redes sociales. Entonces, cuando yo empiezo a ver con esa visión, empiezo a ver esos problemas como lo negativo y lo convierto en positivo, se vuelve ese árbol de problemas en un árbol de objetivos. Y empezamos a construir nuestra vida desde otra visión y desde otra manera. Realmente, yo les puedo decir honestamente, aunque me puedan criticar y estén bienvenidos todas las preguntas que ustedes quieran hacerme, que vayamos leyendo y que vayamos, voy a irlos leyendo y voy a tratar de resolverlas, si no durante este programa, después igual voy a contestar absolutamente a todo. Uno de los principales temas ahorita es, ok, hablamos de que las crisis son oportunidades. ¿Esto es un mito o es una realidad? Yo les digo, es definitivamente una realidad porque nosotros tenemos que ver así estas circunstancias. Tenemos que enfrentar este nuevo estilo de vida. No podemos hundirnos en la autocompasión. Cuando nosotros empezamos a ver justamente que esa serie de problemáticas, esa serie de circunstancias nos empiezan a agobiar. Hay que entender que primero los problemas son enseñanzas. Ok, tengo que aprender a enfrentar esas circunstancias, situaciones y tomar decisiones y empezar a buscar las alternativas que me lleven justamente a manejar esa situación. Por ejemplo, ahorita me preguntan que cómo recomendaría quienes pagamos arriendo en nuestro trabajo de ingresos del día a día. Lógicamente en esa circunstancia no tenemos los ingresos actuales. Yo les digo, este es el momento de conversar y hablar. Nadie puede cerrarse a un diálogo proactivo y positivo, porque también del otro lado, el que arrienda su casa también debe estar seriamente preocupado en decir, ok, si yo no tengo un inquilino que lo conozco y que ha vivido años con nosotros, de que es una persona puntual y que hoy está pasando por una situación, ¿cómo le voy a mandar sacando si mañana va a venir no sé quién? En otras circunstancias que ni siquiera le conozco. Entonces empecemos a trabajar esa situación que estamos agobiando con ese problema, en buscar justamente con esa otra persona y con la contraparte cómo podemos llegar a un acuerdo y un arreglo. Todos queremos salir adelante en esas circunstancias. Hay que entender una palabra fundamental. Todos en este momento tenemos que convertirnos en resilientes. Esa es una palabrita que la van a escuchar muchísimo, pero es simple y sencillamente la resiliencia, el decir, ¿cómo tengo esa capacidad como ser humano de enfrentar positivamente las adversidades? Eso, instituciones que muchos países en el mundo durante muchos años atrás ya las vivieron. Cuando han tenido guerras catastróficas, cuando han tenido desastres naturales que realmente han destrozado absolutamente todo y que realmente han visto renacer en sus vidas porque sobrevivieron ese evento y tuvieron que reconstruir y empezar desde cero. Hoy estamos viviendo una circunstancia parecida. Hoy tenemos que tener esa posibilidad de que bajo la resiliencia encontremos positivamente cómo manejar esas adversidades. Y les prometo que hay todas las fórmulas posibles. Quizás yo no las tenga, quizás ustedes en lo particular no, pero si empezamos a conversar y a dialogar, juntos podemos encontrar soluciones para todo lo que nos está pasando. Y es aquí donde realmente yo les invito a que cambiemos ese chip de actitud negativa a ese chip de actitud positiva. Yo sé que es difícil, yo sé que es algo complicado en este momento de decirles, bueno, ¿y cómo voy a salir, como dice Juan Carlos, positivamente a enfrentarme frente al arrendador? Pero señor, vamos y hablemos con el arrendador. Yo le aseguro que de esto salimos y usted a mí me va a tener como inquilino toda la vida. Vamos a poder manejarnos en mejores circunstancias y solo lo único que le pido es paciencia. Todos en este momento debemos llenarnos de esa primera virtud que es la paciencia, que ver a los problemas como enseñanzas como los estaba yo manifestando.
Lógicamente tenemos que empezar a revisar mucha de la información que este rato nos está transmitiendo el entorno y que tenemos que de una manera nosotros analizarla y conceptualizarla para ir tomando decisiones. El primer tema que para mí es vital en este instante es la transformación digital. Este momento nos hemos dado cuenta la mayoría de nosotros hacia dónde realmente cambió el mundo años atrás. Pero que hoy lo vemos en carne propia lo que está pasando. Esa transformación digital que hoy nos permite pedir cualquier cosa por internet, empezar a publicar, el vernos en este instante en una charla con ustedes por vía online, empezar a analizar que podemos transmitir cosas desde esta herramienta que antes la teníamos subutilizada. Entonces tenemos que ver que el mundo hacia ese cambio digital ya es un hecho. Todo lo que queramos hacer de hoy en adelante tiene que tener claro esa herramienta. También no estábamos preparados casi en la mayoría de los casos a pensar ni por un momento que teníamos la capacidad de hacer teletrabajo, que las empresas tenían que este rato encerrarse en cada uno de sus empleados en sus casas y volverse una sucursal en cada uno de los puestos de trabajo. Es increíble porque realmente mentalmente nos resistíamos a pensar que eso podía funcionar en muchos de los negocios. Hoy estamos viviéndolo. Hoy nos damos cuenta que podemos trabajar desde la casa sin ningún problema. Hoy tenemos que analizar que esa circunstancia y esa información nos está dando una pauta para ir visualizando lo que se viene y hacia dónde tenemos que mejorar nuestras capacidades. Se han incrementado increíblemente los servicios en línea. Si antes los servicios en línea de transaccionabilidad representaban un 5% de todos los negocios aquí en el país, hoy en esta crisis, en estas 3 semanas, se decía que en las 3 semanas esos negocios han movido más de lo que movieron en todo el año anterior. Entonces, claro, hay que entender que esa situación, que los deliveries, que el marketing digital, que todo este desarrollo de canales digitales son ahora herramientas que tenemos que aprender a manejar. Si no, estamos realmente fuera de foco y fuera de poder manejarnos y adecuarnos y adaptarnos a las circunstancias que se nos vienen. No sé si a ustedes les pasó, pero es increíble como ahora vemos nosotros el concepto de la higiene. El concepto de la higiene en la vida personal, en la vida de las casas, en la vida de las empresas hoy realmente va a ser un cambio radical. Porque parte de los cuidados y el que estemos salvaguardados en este momento es ese factorcito. Entonces quiere decir que en ese factorcito pueden estarse generando muchas oportunidades de actividades y emprendimientos y de negocios, que hay que visualizarlos y que hay que entenderlos, porque es ahí donde tenemos que ir pensando que tenemos que ir a trabajar, que tenemos que irnos a desarrollar. También hay que entender que, si bien es cierto, tenemos muchos problemas y situaciones económicas de este rato difíciles, casi todos, no creo, o si no la mayoría, o todos en el país, el gobierno y los estados en todos los países del mundo, porque esto es generalizado, van a tener que tomar un control más directo en el tema de la economía. Y un control en el sentido de que tendrán que flexibilizar muchos temas que antes ni pensarlo. Muchos temas como el tema laboral, muchos temas como el tema de financiamiento, muchos temas como la capacitación, la formación, el emprendimiento. Este es el instante en que ya debe volverse un tema radical desde la visión de los estados y de los gobiernos. Y prepárese, porque ahí deben que aparecer muchas oportunidades para todos y cada uno de nosotros. Tenemos que entender que de las 890,000 negocios que hay en el país, el 43% se dedican a los servicios y el 35% al comercio. Y si ustedes se ponen a analizar esa cifra, que es más del 70% de toda la actividad económica normal del día a día, están en actividades en las cuales este momento pueden transformar rotundamente su manera de manejo, con todas las herramientas que les he estado mencionando. Pero para ello tenemos que lógicamente pensar que hoy es el momento de dejarnos de manejar por incertidumbres y empezar a trabajar una palabrita que yo siempre digo que es riesgo.
El riesgo es medible, la incertidumbre no. Y realmente lo que pasa hoy día es que todos los mensajes que nos llegan es incertidumbres. Nada está medido. Pero el riesgo, empecemos a evaluar. Ok, si yo me desarrollo en una actividad X, empecemos a medir los riesgos que tiene esa actividad en el mañana cuando abramos nuevamente el negocio. Empecemos a analizar qué posibilidades tiene de volver a ser lo que era, o qué posibilidades tiene de cambiar, de reinventarse. Cuando yo empiezo a analizar esas posibilidades, estoy analizando riesgos y estoy justamente en la virtud de poder construir de una mejor manera cualquier plan nuevo para hacer en el futuro mediato. Y aquí juega un papel importante lo que yo llamo la psicología del comportamiento financiero. Realmente no hay que estudiar finanzas, ni economía, ni contabilidad para entender lo que les voy a decir. Primero, no hay que entrar en dos extremos radicales, ni el exceso de confianza, ni el exceso de desconfianza. En la psicología financiera uno tiene que empezar a buscar términos de equilibrio, es decir, en ciertos aspectos midiendo el riesgo para tomar decisiones, si vale la pena o no vale la pena actuar, empezar a medir esas circunstancias y lógicamente bajo esos sesgos de confianza o desconfianza que tenía antes, si yo empiezo a medir, pues empiezo a desvirtuar a mi favor. También tengo que quitarme ese espejismo de control, que yo puedo todo, que yo lo debo hacer, que es mi único, que yo soy el único que puede tener las soluciones. Es ahí también donde tenemos que empezar a trabajar en nuestra actitud. Tenemos que buscar ayuda. Tenemos que unirnos entre amigos, compañeros, barrio, comunidad, empezar a entender como comunidad colmena, donde estamos trabajando un grupo increíble de gente que todo el mundo tiene su emprendimiento. Empecemos a potencializar estos entornos para poder trabajar juntos para salir adelante. También evitemos esa propensión de quedarnos en nuestro sitio, en nuestro statu quo. Realmente tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ese statu quo ya no existe, esa zona de confort se acabó. Tenemos que transformar nuestra mente hacia el futuro. Tampoco entremos en eso de que sigamos a la multitud. Hoy veo y digo, todo el mundo vendiendo mascarillas por todo. O sea, si están cambiando su negocio a cambio de mascarillas, ¿qué va a pasar cuando ya no haya demanda de mascarillas? Entonces, quitemos esa línea, de esa barrera tan frágil entre oportunismo y oportunidad. El oportunismo es poder hacer y actuar en este rato y poder ganar algo que realmente nunca hubiera podido hacerlo, pero que no tiene futuro. Pero la oportunidad es cuando yo puedo medir ciertas de estas circunstancias y decir, hoy aquí hay un futuro largo plazo en el cual yo puedo empezar a trabajar. Hay muchas industrias en este momento que están paradas, pero que realmente pueden reinventarse cuando se reabra, porque saben que este tema de la globalización, con esta circunstancia de la pandemia, va a volcar totalmente su visión. Los países tienen que volver a pensar adentro, a desarrollar industria al interior para que no tengamos alta dependencia en muchas cosas, que realmente las desvirtuamos y las perdimos porque era más barato importarlas, claro, pero en este momento, en una circunstancia como las actuales, realmente nos quedamos sin ni lo barato ni lo caro, porque no teníamos la capacidad de responder. Entonces, ahí se dan cuenta que empezamos a hablar de otro tipo de oportunidades que dentro de la psicología del comportamiento financiero se empiezan a desarrollar. Y es aquí donde empecemos a fijarnos metas. Y la primera virtud de una meta es que tiene que ser medible. Pero ¿cómo construyo una meta? Hoy, una de las palabras claves y sentimientos claves para lograrlo es la intuición. Sigamos nuestra intuición. Ese es uno de los sentidos que tenemos que tenerlo sumamente desarrollado, porque ahí es donde van a poder generarse oportunidades rápidas de actuar y de salir adelante. Sigamos nuestra intuición. Me parece que por aquí es el futuro y es la realidad. Analizando justamente esa realidad y con esa intuición empecemos a explorar. Este es el momento de leamos, investiguemos, metámonos al internet, no solo a mandar mensajes, cadenas y demás. Empecemos a investigar. Hay herramientas poderosas donde podemos, Google es una herramienta extremadamente fuerte para empezar a investigar. Empecemos a mirar el corto, el mediano y el largo plazo
para ahí empezar a establecernos estrategias. Es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Porque ¿saben qué? Y les digo con toda honestidad, otra de las oportunidades que nos da esta situación actual es que hoy podemos realmente empezar a manejar y a crear un proyecto de vida. Es hoy o nunca, es hoy o nunca. Porque realmente si nosotros nos estancamos en cómo estábamos, en qué estamos, no vamos a salir adelante. Creamos en nosotros, creamos en nuestras posibilidades y construyamos ese proyecto de vida que nos va a dar justamente el poder realizarlo. Y ahí siempre nos hacemos una pregunta clave, ¿no? ¿Tener los conocimientos necesarios para hacer todo lo que me está diciendo Juan Carlos de este rato? ¿Poder levantarme de la situación en la que estamos de este rato inmersos? ¿Podré hacer lo que me está diciendo? Y yo les digo, sí, sí podemos. ¿Saben por qué? Porque es el momento en que tenemos que entender que tenemos que entrar en la autosuperación. Nadie nos va a regalar las cosas. Es hoy cuando nosotros en este espacio de encierro busquemos las alternativas de autosuperarnos. Todas las universidades del mundo en este instante han abierto sus plataformas para cursos online, gratuitos, en todas las ramas, carreras y oportunidades. Empecemos, metámonos y parte de nuestro día a día sea esa formación. Parte de ese día de utilizar las redes sociales a nuestro favor, de escuchar a gente que nos pueda ayudar a solventar nuestras problemáticas, a entender de mejor manera las cosas que estamos viviendo. Al crear ese ecosistema, realmente donde podamos todos vivir en armonía, donde podamos construir, donde podamos sumar, donde podamos multiplicar. Ahí es donde vamos nosotros a desarrollar y sacar el país adelante. Y algo que dice Charles Darwin y que es muy sabio cuando sacaba la teoría de la evolución. Él decía que las especies no sobreviven por su inteligencia o por su fortaleza, sobreviven por su adaptación. Qué mensaje más radical y claro y concreto. Es ahí justamente donde yo les pido reflexionemos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo apalancarnos en esta situación? ¿Cómo sacar adelante nuestras actividades, nuestros emprendimientos? Primero, entendiendo que debemos fijarnos pilares de nuestra vida para salir adelante. El primer pilar, y yo les invito a que ustedes lo asimilen, es la coherencia. Ser coherentes con nosotros mismos. Estar claros de nuestra capacidad y qué es lo que podemos hacer. El segundo pilar es ser honestos. La honestidad es algo fundamental en estos momentos. Ustedes se ven casos ahí cuando quisieron pasar esas mascarillas y ese sobreprecio. O sea, el pasarse en esa línea, como les decía, del oportunismo a la oportunidad, es tan frágil. Pero si uno no es honesto en la vida, le va a pasar factura. Y ahora lo que la gente nos va a ver es justamente desde esa visión. Las redes son tan poderosas que si uno es deshonesto hoy día, más rápido se entera en la red que en su propia familia. Seamos auténticos, seamos lo que somos, demostremos nuestra capacidad como hemos sido siempre. Yo soy tal cual, soy hoy, ayer y en el futuro. Seamos con esa autenticidad, demostremos, no tenemos por qué cambiar. Estemos comprometidos por salir adelante, por ayudar al prójimo. Estemos comprometidos por sacar adelante al país. Tengamos ese pilar de compromiso también como uno de los principales para sacar adelante nuestros proyectos. La confianza es otro sentido. Aquí es un sentido de confianza. Si nosotros demostramos eso hacia nuestros clientes, hacia nuestros empleadores, en nuestros trabajos, en nuestra vida personal, vamos a poder salir de esta solicitud. Como les dije desde un comienzo, cuando hablábamos, la autoestima. Ese pilar no lo podemos dejar. No podemos menospreciar nuestra capacidad, nuestros valores, nuestras virtudes. Tenemos que tener esa estima en lo más alto de nuestra mente y de nuestro trabajo. Porque ¿saben qué? Lo que está pasando hoy día
es justamente lo que yo siempre he dicho: en la vida mental uno tiene dos visiones, lo que es el territorio y lo que es el mapa. El territorio es la realidad y el mapa es cómo yo dibujo ese territorio. Entonces, cuando yo entiendo eso y veo en la vida que realmente el mapa es una representación mental de lo que yo creo que es ese territorio, ahí es como yo lo interpreto. Y de acuerdo a cómo yo lo interpreto, yo reacciono. Si yo quiero ver las cosas negativamente en ese territorio, yo todo lo voy a interpretar negativamente. Pero si yo quiero ver la cosa con otro color, con optimismo, y ese es mi mapa de mi territorio, yo voy a buscar justamente que todo me vaya a salir bien. Cómo nos programemos en nuestra cabeza va a marcar la diferencia. Y aquí yo les invito a que hagamos un ejercicio adicional en nuestras vidas. Hagamos un FODA personal. Identifiquemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Escribamos y digamos: en esto soy bueno, porque esto, por esto, en esto soy bueno. En esto soy malo, soy débil, no sirvo para estas cuestiones. Y empecemos a escribirnos ese FODA personal. Y realmente, cuando yo identifico mis fortalezas y mis debilidades, y también empecemos a identificar dentro de ese FODA las oportunidades y las amenazas que hoy me está brindando el mundo, mi país, la situación, mi negocio, mi vida personal, escribámosla. Hagamos ese FODA personal y se van a dar cuenta que, entendiendo sus fortalezas, van a poder aminorar o amortiguar esas debilidades. Que entendiendo sus fortalezas van a poder minimizar esas amenazas y aprovechar las oportunidades. Entendiéndose uno mismo es la única manera de poder sacar adelante todo lo que estamos haciendo. Y es aquí donde empezamos a ver todo ese cúmulo de información que nos arroja el mundo. Tenemos que entenderlas, qué está pasando en el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en la parte jurídica, en competencia, en proveedores, en clientes? O sea, sentémonos y hagamos un análisis. Entendamos nuestro trabajo y entendamos dónde estamos y entendamos hacia dónde queremos llegar. Porque con esa evaluación que yo haga, voy a poder tomar decisiones claras desde todo punto de vista y toda perspectiva. ¿Qué sugerencias les daría yo realmente en este momento para que la tomen en claro y para que la ejecuten? Primera lección o consejo es: empecemos a tener una educación financiera. Yo siempre he dicho que la educación financiera no es necesariamente ir a una universidad y seguir una maestría, una carrera. La educación financiera es organizarse. La educación financiera es entender qué es un gasto, en qué puedo gastar, en qué no puedo gastar, en qué debo gastar, en qué no, qué es prioritario, qué no es prioritario, en qué debo invertir, qué es una inversión productiva, o sea, si me va a dar algún rédito, no me va a dar algún rédito. Tengo que empezar a ver qué es un flujo de caja, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es un ingreso? ¿Qué es lo que es un gasto? ¿Qué es lo que es una deuda? ¿Qué es un financiamiento? Entonces, empecemos nosotros a educarnos en esos temas muy sencillamente, porque yo digo realmente, mi mejor maestra en finanzas siempre fue mi mamá, y siempre, y lo sigue siendo. Sin haber estudiado finanzas, siempre nos dio ejemplos de cómo administrar su dinero, de por qué sí se puede ahorrar, de por qué yo me puedo guardar un centavito en el día y en 365 días tengo 365 centavitos. ¿Cómo puedo hacer las cosas para que de alguna manera puedo financiarme para ponerme un negocio? Buscar un proveedor, alianzas estratégicas. Es decir, empecemos a manejar esa creatividad que nos genera la angustia, que nos genera los problemas, utilicémoslo a nuestro favor de una manera proactiva. Generemos ese proyecto de vida. No nos quedemos simplemente con la planeación, actuemos. Vuelvo y repito, mi principal consejo en este momento es: actúen. Actúen viéndose un sueño. Pónganse en ese sueño a 5, 10 años.
y póngase y contestes en la pregunta, ok, ese es mi sueño. Y ahora, ¿quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué virtudes tengo yo para lograr ese sueño? Ahí montémonos los objetivos. Ahí montemos nuestras estrategias y esas tácticas que las voy a utilizar en el día a día para lograr lo que nosotros queremos. Quitémonos esa visión de túnel que nos sesga. Esa visión de túnel que tenemos inconscientemente todos, que solo queremos ver hacia adelante y no vemos ese contexto, esa visión de 360 grados que nos permite observar muchísimas cosas. Ahí están las oportunidades, no necesariamente a la salida del túnel, están ahí alrededor. Ese es un sesgo que tenemos que quitarnos en estos instantes, el poder medir. Quitémonos esta excesiva tensión en nuestras vidas. Prendemos la televisión, mensajes negativos. Prendemos el Facebook, mensajes negativos. Llamamos por teléfono, mensajes negativos. Entonces estamos viviendo un entorno totalmente negativo. Desintoxiquémonos. Desintoxiquémonos de esa situación. Encontremos esos pequeños espacios en nuestras vidas, meditemos esos 5 o 10 minutitos en nuestras casas y separémonos de toda esa energía negativa y actuemos en función de esa coherencia positiva que nos va a enrumbar nuevamente hacia los éxitos y hacia lo que queremos lograrlo. No nos encerremos en nosotros mismos. Eso es lo que yo les manifestaba. Empecemos a comunicarnos, a conversar, a dialogar. De esas conversaciones y de esos diálogos, de esos entornos van a salir muchas alternativas para salir adelante. No nos pongamos límites. Ese es el peor error en nuestras vidas. El límite, el infinito. El piso es nuestro. Lo que nosotros tenemos que buscar en casos que necesitemos, busquemos ayuda, conversemos, no nos encerremos, no nos agobiemos. Hagamos una retroalimentación de todas y cada una de las cosas. Pensemos en que vamos a tener éxito en todo lo que vamos a hacer, que vamos a lograr lo que queremos, que vamos a cumplir nuestros sueños y que vamos a ser optimistas. Primero, porque vamos a confiar en nosotros mismos, porque vamos a pedir ayuda, porque nunca nos vamos a rendir, porque comenzamos de nuevo, porque miramos la vida con otro ángulo, porque estamos aclarando nuestros objetivos, es decir, solo y sencillamente con energía positiva. Esa actitud que ve los problemas de otra forma es la que nos va a permitir salir de esta circunstancia y de esta situación. Saben que las estrellas brillan en la oscuridad y eso es la pura verdad. Todos nosotros somos una estrella que estamos listas para brillar, que estamos listas para salir, que estamos listas para demostrar que sí se puede, que estamos listas para enfrentar todos los retos que se nos vienen en el camino, que vamos a lograrlo, que vamos a desintoxicarnos de todo este ambiente tóxico de negativismo, que vamos a rodearnos de gente que nos aporte, gente que sume y no reste, gente que multiplique y no divida. El proceso de trabajar solo bajo preocupaciones nos debilita. Por eso ustedes deben trabajar en algo que yo siempre lo tengo de manifiesto en mi vida personal. Imaginémonos lo que queremos lograr y decretémoslo. El poder de la palabra es infinita. El poder de las acciones también. Ejecutemos, actuemos, pero primero pongamos ese decreto. Vamos a hacer, vamos a lograrlo. Agradezcamos lo que tenemos. Es importantísimo y esa es una de las reflexiones que me ha sacado estos momentos en nuestras vidas. Cada día que me siento con mi esposa y con mi hija, un momento a conversar, le agradezco a la vida que tengo la oportunidad de tenerle a mi esposa y a mi hija conmigo. Cada momento en que yo puedo comunicarme con mi mamá, agradezco a la vida porque tengo esa mamá. Cada momento en que tengo un amigo que me pide un consejo y que puedo dárselo, agradezco a la vida porque me dio la virtud de poder ayudar a alguien. Cada momento en que yo me levanto, agradezco a la vida porque me pudo permitir levantarme. Cada momento que abro mis ojos, agradezco a la vida porque veo luz. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Escuchémonos todo lo que nosotros en nuestra vida hemos logrado.
Cambiemos nuestro vocabulario, quitemos esas palabras negativas de nuestro léxico, volvámoslas positivas, transformemos nuestra vida, prohibamos en nuestras casas, en nuestros hogares, hablar cosas negativas. Cambiemos las circunstancias, cambiemos la virtud de ver esa solución después de los problemas. Vivamos la vida con ese propósito, porque tenemos que cuidar nuestra salud corporal y nuestra salud mental. Yo he querido hacerlo más claro y explícito el día de hoy y muy rápidamente haberles dado ciertos consejos que espero que ustedes los utilicen de la mejor manera. Que aprovechen este espacio de Colmena para escuchar a todas las personas que estamos abiertos a seguir transmitiendo este tipo de mensajes. Que estemos dispuestos a utilizar estas redes también a lograr potencializar esas comunidades de emprendedores. Que busquemos ayuda en todas aquellas personas que de alguna manera en su momento han tenido sus éxitos, pero también han tenido sus fracasos, que son enseñanzas, que nos enseñan en la vida. Es importante que hoy veamos al Ecuador como un todo. Es importante que nos veamos a nosotros como uno solo. Es importante que nos veamos a la comunidad como lo que es, la unidad. Es importante trabajar en nosotros y trabajar por el resto. No nos aislemos. Hoy estamos aislados tras nuestras paredes, pero ¿saben qué? Estamos más comunicados que antes. Es increíble lo que acaba de pasar. Hoy hacemos chats de familias cuando antes casi ni nos veíamos. Hoy hablamos con amigos que antes no nos comunicábamos. Hoy hablamos con socios, con aliados, con proveedores, con clientes, cuando antes casi no dialogábamos. Hoy entre proveedores, clientes, buscamos soluciones. Qué interesante lo que nos acaba de dejar esta situación. Qué interesante reflexión que nos deja la vida. Que vemos que ahora el mundo está más limpio, que uno sale hacia afuera y escucha los pájaros, que ve animalitos que antes no los veía, que la naturaleza nos acaba de dar una lección, que ojalá cuando regresemos a nuestra vida, recapitulemos y sigamos lo que hemos convertido en este momento, esta circunstancia, ser más limpios. Señores, muchas gracias. Les invito a que nos sigan escuchando, a que nos sigan comunicando con nosotros y que todos los mensajes que ustedes nos manden vamos a tratar de contestarles a la brevedad posible. Muchas gracias y hasta una próxima vez y realmente sigan con ese optimismo y con ese positivismo que vamos a salir de esta situación.